Este evento es un evento específico para comenzar a generar algunas alianzas, algunos vínculos junto con las barras de abogados, ¿no? Definitivamente hacen un papel muy importante de litigio en este país y en ese sentido queremos presentar los cuadernos de jurisprudencia que realiza este Centro de Estudios Constitucionales como una herramienta para litigio. Yo me llamo Isabel Montoya Ramos, soy investigadora jurisprudencial aquí en el Centro de Estudios Constitucionales y tengo mucho gusto de cederle la palabra a la maestra Alejandra Martínez Verástegui, quien es la directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella ocupó el cargo de investigadora jurisprudencial en esta institución de junio de 2015 a enero de 2023. Es candidata a doctora por la Universidad Carlos III de Madrid, maestra en Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, maestra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en Derecho Notarial y Registral y licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de Alberta, Canadá, y en el Instituto Internacional de Derechos del Hombre en Estrasburgo, Francia. Fue socia fundadora de Piñar, Mañas y Asociados México y becaria de formación jurídica relacionada con la doctrina constitucional en el Tribunal Constitucional de España. Fue coordinadora editorial de la revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte desde el año 2015 hasta febrero de 2023. Es autora y coordinadora en los libros colectivos Teoría y Práctica del Precedente Constitucional en Iberoamérica, el precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Carlos Bernal y Rodrigo Camarena, Feminismos y Derecho, un diálogo interdisciplinario en torno a los debates contemporáneos con Micaela Alterio, y los derechos de la diversidad sexual, un diálogo entre la Suprema Corte, la Academia y la sociedad civil. Entre sus áreas de investigación se encuentran el precedente judicial, la protección judicial de los derechos humanos, los derechos de la diversidad sexual y el control de convencionalidad. Entonces le voy a ceder la palabra a nuestra directora general para que ella haga la presentación de los cuadernos de jurisprudencia y posteriormente daremos oportunidad a hacer algunas preguntas y respuestas si es que el auditorio tuviera alguna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Isa, gracias a todas las personas que están aquí presentes en este auditorio por haber atendido nuestra convocatoria, por haberse tomado el tiempo de venir y por escucharnos, y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes de la Suprema Corte y sobre todo un saludo muy especial a quienes se encuentran en las casas de la cultura jurídica alrededor del país. Quisiera comentarles primero por qué surgió esta convocatoria. Nuestra idea es pues acercarnos al litigio, acercarnos a las barras de abogados y abogadas, pues precisamente para proporcionarles herramientas que les puedan ser útiles cuando realizan, cuando presentan casos ante los jueces y juezas del país. Creemos que las y los litigantes son sumamente importantes en la construcción de argumentos, colectivos, que son los que deberían dar las soluciones o las mejores soluciones a los casos o a los problemas jurídicos que se plantean entre los jueces y las juezas. La labor que ustedes realizan es la principal, digamos que los argumentos que someten a consideración de los órganos judiciales son los que dan inicio a los criterios. Quiero platicarles de un proyecto que tenemos en el Centro de Estudios Constitucionales desde hace alrededor de 4 años. Este proyecto quiero comenzar contándoles cómo surgió, por qué consideramos que era útil y además, sobre todo, comentarles por qué puede ser utilizado por ustedes para facilitar los planteamientos que hagan ante los órganos judiciales del país. La siguiente, por favor.
Quisiera comentarles que el Centro de Estudios Constitucionales pues es el órgano de la Suprema Corte, que es el encargado es el órgano académico de la Suprema Corte, pero hemos tomado como muy seriamente la labor de difundir de manera adecuada los criterios de la Corte. Nos interesa mucho difundir los criterios de la Corte porque nos hemos dado cuenta, les comento ahora, nos hemos dado cuenta pues que a pesar de que la Corte tenía precedentes dictados que además parecían doctrina consolidada porque había sido reiterada en diversas ocasiones, pues seguían sin aplicarse a pesar de que era obligatorio o es obligatorio, de acuerdo con nuestra Constitución, para todos los órganos jurisdiccionales del país aplicar estos criterios. Y bueno, comenzamos una investigación para diagnosticar por qué no se estaban usando los criterios y comenzamos este proyecto que precisamente lo que busca es que se utilicen estos criterios. Primero quiero partir de unos conceptos básicos relacionados con la manera en la que funciona el precedente judicial en el sistema jurídico mexicano a nivel federal. Como bien saben, a nivel local los mecanismos de precedente son distintos. Depende del estado en el que nos encontremos. En algunos estados hay regla de precedente, en otros estados no hay regla de precedente como tal. Y en algunos se publican los criterios, en otros estados no, algunos estados tienen buscadores para estos criterios, otros estados no. Voy a hablar un poco del Poder Judicial Federal a muy grandes rasgos, simplemente como para saber de qué estamos hablando y de dónde partimos. Como bien saben, en nuestra Suprema Corte, además de ser Suprema Corte, también es el Tribunal Constitucional de este país. Hay otros países en donde estas funciones se encuentran seccionadas en dos órganos distintos. En México están únicamente concentradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien conoce no solamente de juicio de amparo, sino que también conoce de procedimientos de control abstracto, como son las acciones de inconstitucionalidad y de conflictos competenciales, como son las controversias constitucionales. Antes de la reforma de 2021, en la Suprema Corte se tenía que reiterar un precedente en 5 ocasiones consecutivas para que este precedente pudiera considerarse obligatorio. A partir de la reforma de 2021, todos estos asuntos que he mencionado y que resuelve la Corte son obligatorios desde la primer sentencia, siempre y cuando reúnan una votación de 8 votos en pleno o 4 votos en sala. Si reúnen estas mayorías, todas estas sentencias contienen criterios obligatorios. Además, bueno, la Corte también conoce de contradicciones de criterios, así como los plenos regionales. Estas pues son procedimientos de unificación de doctrina que con una mayoría simplemente pues son consideradas estas resoluciones obligatorias. Como bien saben, también emiten criterios obligatorios los tribunales colegiados. Estos tribunales sí tienen todavía la regla de reiteración, es decir, tienen que fallar el caso en 5 ocasiones consecutivas para que el criterio sea considerado obligatorio. En todos estos casos, y quiero reiterar y enfatizar esta cuestión, todos los órganos judiciales del país están obligados a aplicar estos criterios. La siguiente, por favor. Adicionalmente, pues bueno, como les decía, simplemente en este sentido tenemos precedente horizontal y precedente vertical. Los precedentes verticales, es decir, los que vinculan de manera jerárquica en la estructura judicial, pues cuando reúnen estos requisitos procesales que acabo de comentar, deben ser aplicados por todos los órganos judiciales. Simplemente decir pues que y reiterar también que hay que estar muy pendientes de lo que decida la Suprema Corte, porque desde la reforma de 2021 todas las resoluciones de la Corte que reúnan esta mayoría que ya comenté son obligatorias. Entonces hay que darle seguimiento porque pueden existir precedentes con una sola sentencia en amparo, lo que antes de la reforma no ocurría. La siguiente, por favor.
Y bueno, reiterar también que a partir de esta reforma que les he comentado, el artículo 94 constitucional establece que son las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias las que son obligatorias para todas las autoridades judiciales del país cuando reúnan las mayorías de 4 votos en sala y 8 votos en pleno, como ya lo comenté. Esto es un cambio de paradigma y me gustaría mucho enfatizarlo. Es un cambio de paradigma sobre cómo entendemos la aplicación o los precedentes o la jurisprudencia, que bueno, estoy utilizándolo como sinónimo desde un inicio. Lo que dice la Constitución, y quiero dejarlo muy claro, no es que toda la sentencia vincula, que todos los argumentos contenidos en la sentencia vinculan. Tampoco dice que las tesis de jurisprudencia son las que vinculan. Lo que dice la Constitución es que lo que vincula son las razones que justifican las decisiones cuando reúnan ciertas mayorías. Y es ahí donde creo que hay un reto sumamente importante para todos los abogados y las abogadas del país. Tenemos que comenzar a leer sentencias primero. Sé que en nuestra formación académica, se nos enseñó a acercarnos al derecho de creación judicial, no a través de sentencias, sino a través de tesis. Digamos que esta ha sido la manera en la que hemos conocido nosotros los criterios de los jueces y las juezas. Sin embargo, las tesis pues muchas veces no reflejan cuáles son estas razones que justifiquen las decisiones, están descontextualizadas de los casos o no contienen los hechos del caso. En todas estas cuestiones, pues es muy importante leer las sentencias. Y con esta reforma, la Constitución nos deja muy claro que lo que vincula no son todas las sentencias, son las razones que justifican las decisiones. En las sentencias podemos encontrar muchas cosas, podemos encontrar argumentos que justifican la decisión, pero también podemos encontrar argumentos de obiter dicta, es decir, argumentos que fortalecen, ahora voy a poner un ejemplo, lo que se resolvió, digamos que dan más material argumentativo, porque justo los órganos judiciales legitiman su trabajo a través de esta argumentación. Pero eso no debería vincular, lo que vincula son las razones que justifican la decisión, es decir, la ratio decidendi de las sentencias. Entonces, el reto para las y los abogados de este país es primero empezar a leer sentencias y no tesis, es decir, las tesis han sido muy útiles y pueden servirnos como herramientas de búsqueda de criterios, pero la idea es que comencemos a leer sentencias. Ese es el reto que nos impone esta reforma y el tránsito que estamos dando a un sistema de precedentes. Leer sentencias en clave de precedente, aprender a extraer la ratio decidendi de las sentencias, digamos que diferenciarla de los argumentos de obiter dicta, poder determinar cuándo un criterio es obligatorio o no es obligatorio, entre otras cuestiones. La siguiente, por favor. Los criterios se difunden, como bien saben, en el Semanario Judicial de la Federación. Sin embargo, los criterios que se difunden en el semanario son las sentencias relevantes, que establecen los órganos del Poder Judicial Federal que son relevantes, y las sentencias de las que derivan las tesis que se publican. Entonces, ahí no van a encontrar todas las sentencias. Lo que van a encontrar son estas sentencias de las que derivan las tesis que se publican y las sentencias que los órganos judiciales consideran relevante. La Corte sí que tiene un buscador donde publica absolutamente todos sus fallos, que seguramente conocen este buscador. Es un buscador sumamente accesible que hemos probado mucho, que consideramos que es muy adecuado para buscar criterios específicos. Además también, bueno, tenemos el sistema de tesis que, como les digo, ahora tenemos que empezar a ver a las tesis como una herramienta de difusión, pero siempre entender que la fuente de derecho está en las sentencias. Las tesis no son fuente de derecho,
y esto sé que lo estoy diciendo delante de abogadas y abogados que seguramente lo conocen, pero hemos encontrado citas de boletines de prensa de la Corte, hemos encontrado citas digamos, de otro tipo de instrumentos que no deberían citarse, incluso los cuadernos de jurisprudencia, porque no son la fuente de derecho. La fuente de derecho son las sentencias. Y que vinculan o no vinculan las tesis, pues eso ya es una cuestión que deberá interpretar la Suprema Corte en su momento, porque digamos que un acuerdo general establece que las tesis son obligatorias, pero la Constitución solamente dice que lo que obliga, como ya les mostré, son las razones que justifican las decisiones, y eso es también lo que establece la propia ley de amparo. Hay otras herramientas de difusión de los criterios, la siguiente por favor, y nosotros en ese sentido comenzamos a desarrollar, atendiendo a la reforma judicial que les estoy comentando, a los retos que nos implica esta reforma y sobre todo a la correcta difusión de los criterios, comenzamos a desarrollar el proyecto de cuadernos de jurisprudencia desde el año 2019. Les voy a decir primero cuál fue el motivo del desarrollo de este proyecto. La siguiente, por favor, la siguiente. Nosotros hicimos primero un diagnóstico en el cual, como les dije, revisamos por qué, aunque la Corte ya había dictado criterios y los había reiterado en muchas ocasiones, estos criterios muchas veces no estaban siendo utilizados por todos los órganos judiciales que, repito, están obligados a utilizar estos criterios. Entonces nos dimos cuenta que en realidad no es que nos encontráramos con jueces prevaricadores, sino que había varias cuestiones que tienen que ver con el día a día del trabajo judicial que hacía que los criterios no se conocieran. Y les pongo un ejemplo, la sentencia de matrimonio igualitario. La Corte estableció un criterio sumamente claro en relación con el matrimonio igualitario y determinó que cuando un código civil de un estado impide a las parejas del mismo sexo casarse, pues este código civil es inconstitucional. Y es inconstitucional básicamente porque es discriminatorio, viola el principio de igualdad. Sin embargo, a pesar de que la Corte ya había establecido este criterio, a pesar de que este criterio 3 años después se convirtió en obligatorio porque cumplió con la regla de reiteración, pues seguían llegando amparos a la Corte sobre el mismo tema. Y como esta cuestión les puedo decir muchas otras. Entonces, ¿qué estaba pasando? Porque los órganos judiciales están obligados otra vez a seguir estos criterios y aplicarlos, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con ellos, he de decirlo también. Entonces nos dimos cuenta que lo que ocurría era que no conocían los criterios y esto era por varias razones. La primera, pues bueno, como bien saben, tenemos un sistema de precedentes sumamente formalista, sumamente regulado, tenemos reglas para crear criterios, tenemos reglas para cambiar criterios, tenemos reglas de autoprecedente incluso establecidas en la propia ley de amparo. Lo que ocurre en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo es que estas reglas se las autoimponen los propios órganos judiciales a través de acuerdos internos o regulaciones internas o a través de la propia jurisprudencia. En México, incluso la regla de autoprecedente está establecida en la ley de amparo. Entonces, con un sistema tan formal y tan regulado, pues a veces es difícil conocer o darnos cuenta en un primer momento cuáles sentencias reúnen los requisitos procesales para ser consideradas obligatorias. Muchas veces, en la mayoría de los países, en los sistemas de precedentes del mundo, pues una sola sentencia que reúna una mayoría simple es considerada obligatoria. En México, digamos que tenemos reglas de creación en los distintos procesos. Además, el uso del lenguaje y la estructura de las sentencias. Nuestras sentencias son muy largas, utilizan un lenguaje muchas veces sumamente formal, que no es comprensible para todas las personas, sobre todo para aquellas que no son especialistas en derecho. Y estamos también tratando de modificar eso, con sentencias tan largas, tan complejas, que transcriben
todo el íter procesal. Es muy complicado, muy complicado tener acceso, digamos, a los criterios. No es lo mismo extraer la ratio decidendi de una sentencia de 1000 páginas que extraer la ratio decidendi de una sentencia de 15 páginas, ¿no? Como suelen ser en algunos países del mundo. Entonces, también esa es otra de las cuestiones. La tercera es pues el excesivo número de casos que resuelve la Suprema Corte, y la cuarta, el sistema de tesis. La siguiente, por favor. Sobre esto pues les quiero comentar un poco qué es lo que ha estado ocurriendo con la Suprema Corte. La Suprema Corte en los últimos 20 años, digamos que ha resuelto entre 15,000, es lo más que ha resuelto, alrededor de 15,000, y lo menos alrededor de 4,000 asuntos al año. Esto, digamos que pues impide que una Corte Suprema o Constitucional se desempeñe como un verdadero tribunal constitucional. Por eso también la reforma le da herramientas a la Corte para seleccionar los casos de su conocimiento. Lo que debe ocurrir con una Corte Suprema Constitucional es que debe de poder definir, debe tener la posibilidad de definir la agenda jurisprudencial, de atraer aquellos asuntos que considere más convenientes para sentar precedentes, es decir, no los asuntos más importantes, sino aquellos que sean necesarios para sentar criterios que guíen la conducta del resto de los órganos judiciales del país. Por eso la idea es que la tendencia sea que se conozca cada vez de menos asuntos. Sin embargo, pues ahora contamos con un número sumamente elevado de casos, y esto es una cuestión que impide también que se pueda dar seguimiento a lo que hace la Corte. Si tuviéramos una Corte como la mayoría de los tribunales constitucionales del mundo, pues tendríamos una Corte que fallaría menos de 100 casos al año, y creo que para ustedes, abogadas y abogados, pues sería muchísimo más fácil dar seguimiento a lo que hace la Corte a la cuestión que tenemos ahora, que es una Corte que en 2019 resolvió más de 7,000 asuntos. Entonces, la idea es que la tendencia baje, pero digamos que esta es una cuestión que analizamos y por la que los criterios son de difícil acceso, tanto para la judicatura como para las y los litigantes. La siguiente, por favor. Y también quiero reforzar un poco la idea de las tesis, sobre todo porque sí creo, y perdón que repita esta idea, pero me gustaría enfatizarla, creo que tenemos que empezar a ver a las tesis como un mecanismo de difusión y dejar de utilizarlas de manera inadecuada. La idea del precedente judicial es que a iguales hechos se dé la misma respuesta jurídica. Es decir, el precedente es una garantía de seguridad jurídica, una garantía de igualdad en la aplicación de la ley. El precedente también es un mecanismo para proscribir la arbitrariedad judicial. Si tú tienes un criterio de un tribunal y si tú lo aplicaste a una persona y llega otra persona en unas circunstancias semejantes y tú le das una respuesta distinta, estarás violando la igualdad en el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Con lo cual, el precedente sirve para eso, para que la judicatura dé las mismas respuestas a las personas que se coloquen en situaciones similares. Entonces, un presupuesto para utilizar un precedente siempre, en todos los casos, es verificar la identidad o la semejanza de los hechos. Entonces, para invocar un criterio, abogadas y abogados, primero es necesario revisar si el caso que ustedes están presentando tiene características similares, es decir, es análogo al caso del que deriva ese precedente o esa tesis. Y las tesis, lo que solemos encontrar es que muchas veces están descontextualizadas del asunto, o en otros casos pues no nos presentan los hechos relevantes del caso. Por eso tenemos que ir a las sentencias. Y por eso pues estamos invocando tesis emitidas en asuntos agrarios para casos laborales, por no decir tesis emitidas en asuntos mercantiles para casos penales, lo cual es absolutamente inadecuado. La jurisprudencia debe responder a casos similares.
Y les traigo este ejemplo de tesis para que vean lo que les estoy diciendo. Tenemos esta tesis de acto jurisdiccional, naturaleza del, aprendiz y meritorio, distinción de los conceptos de. Estas tesis no contienen reglas de derecho que resuelvan casos específicos. La idea de la jurisprudencia, repito, es que sean reglas de derecho que resuelvan casos concretos y que puedan replicarse en asuntos que sean similares. La siguiente, por favor. Y también les quiero mostrar esta otra tesis sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta es una tesis que derivó del primer asunto en el que la Corte conoció sobre este derecho. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, digamos que es un derecho de creación judicial, no está contemplado en la Constitución. La Corte ha derivado su interpretación del artículo 1 constitucional. Este derecho, este caso, les platico, surgió el primer asunto en el que la Corte comenzó a interpretar este derecho, es un asunto de reasignación sexogenérica. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que una persona trans acudió ante las autoridades del registro civil para solicitar que se cambiaran los datos de su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Entonces, lo que pidió fue que cambiaran su sexo y su nombre. La Corte le dijo que este derecho estaba amparado por que estaba amparada esta persona por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Pues que se emitió una tesis que no tiene nada que ver con el asunto que se resolvió. Esta tesis básicamente dice que el derecho al libre desarrollo de la personalidad contempla la capacidad de tener o no tener hijos, de decidir cuántos hijos tener, la capacidad de dedicarse a cierta profesión específica. Entonces, digamos que no refleja lo que estuvo ocurriendo en el caso específico, con lo cual esto no debería ni siquiera estar en una tesis y no debería estar siendo utilizado como un criterio obligatorio, sí como un criterio persuasivo, pero la regla que tendría que obligar en este asunto es que cuando una persona trans acuda ante una autoridad del registro civil a solicitar el cambio de su acta de nacimiento para que esté de acuerdo con su identidad de género autopercibida, pues la Corte ha establecido en un criterio que esta persona está amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eso es lo que tendríamos que estar interpretando de este asunto como la regla que resuelve el caso, es decir, como las razones que justifican la decisión. La siguiente, por favor. Como bien saben, también a partir de la reforma comenzamos ya con otro formato de tesis en el cual se tienen que establecer los hechos del caso, el criterio jurídico y la consecuencia jurídica establecida para el caso concreto. Es así como se tienen que hacer las tesis en la actualidad, digamos. Sin embargo, no quiere decir que lo que esté en una tesis no pueda ser cuestionado a abogadas y abogados. Ustedes son quienes están obligados, creo yo, a revisar las sentencias para determinar si reflejan o no la ratio decidendi de las sentencias estas tesis. Es decir, si en ellas se establece realmente las razones que justifican las decisiones. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros en el Centro de Estudios Constitucionales, atendiendo a todas estas cuestiones, decidimos desarrollar este proyecto de los cuadernos de jurisprudencia, en el cual pues establecimos el desarrollo de una metodología en la que utilizamos como herramienta la línea jurisprudencial para sistematizar todos los criterios de la Corte. Estos instrumentos pueden servir mucho como herramienta para el litigio y por esa razón queríamos presentárselos. Les platico primero que nosotros tomamos dos decisiones metodológicas muy importantes cuando comenzamos con este proyecto. La primera de ellas fue que no íbamos a tomar las tesis como una herramienta, digamos, para fijar estos criterios. Las tesis simplemente nos iban a servir como guías, pero nosotros íbamos a utilizar las sentencias para sistematizar la jurisprudencia de la Corte. Esa fue la primera decisión.
La segunda es que no nos iba a importar si estos criterios cumplen o no con los requisitos procesales para ser considerados obligatorios. Nosotros estamos sistematizando absolutamente toda la jurisprudencia de la Suprema Corte en estos cuadernos de jurisprudencia. Esa es la idea de este proyecto. Entonces, estamos dando cuenta de la jurisprudencia de la Corte utilizando, repito, como herramienta la línea jurisprudencial. Y aquí les voy a utilizar, me voy a robar una analogía de Dworkin, en donde establecía pues que el derecho de creación judicial básicamente tenía que ser leído como una novela seriada, ¿no? Es decir, como una novela escrita por varios autores, que son los distintos jueces que resuelven el caso, y que esta novela pues tenía, bueno, básicamente era la construcción de argumentos colectivos que daban la mejor respuesta a los casos, la mejor respuesta posible a los casos planteados, ¿no? Entonces nosotros lo que mostramos en los cuadernos de jurisprudencia es esta novela completa, ¿no? Esta es lo que la Corte ha dicho sobre un derecho en específico, utilizando como herramienta la línea jurisprudencial. Entonces lo que hacemos es sistematizar todas las sentencias, las relacionamos entre sí, y ahora les voy a explicar un poquito qué van a encontrar en los cuadernos de jurisprudencia y de qué manera pueden utilizarlos. La siguiente, por favor. La guía metodológica está colgada en la página del Centro de Estudios Constitucionales. Si alguna persona quiere revisar esta guía metodológica, pues es pública, así que la pueden revisar también para que vean la manera en la que realizamos estos cuadernos de jurisprudencia. La siguiente, por favor. Lo primero que tenemos en nuestros cuadernos de jurisprudencia es una nota metodológica. En la nota metodológica damos cuenta de las decisiones que se tomaron para hacer esta sistematización. Básicamente les decimos que utilizamos los buscadores internos de la Suprema Corte, sacamos todas las sentencias pues que se derivan de los buscadores, utilizamos ciertas palabras claves que también pueden encontrar en la metodología y damos cuenta de qué palabras claves se utilizaron para poder buscar un criterio o cómo la Corte ha desarrollado un derecho. Entonces, sacamos estas palabras clave y a partir de eso empezamos a seleccionar las sentencias. Básicamente, nosotros sistematizamos todas las sentencias que tienen un pronunciamiento de fondo. Cuando no hay pronunciamiento de fondo, estas sentencias no se sistematizan, pues porque no aportan nada para el desarrollo de este derecho en específico. También tenemos, transparentamos este trabajo porque tenemos los documentos donde establecemos por qué las sentencias se incluyeron o se excluyeron. En la nota metodológica también damos cuenta cuando hay otras sentencias que no revisan el fondo, por qué esto ocurrió así. La siguiente, por favor. Después de eso, nosotros agrupamos, los investigadores y las investigadoras tienen un equipo de analistas jurisprudenciales y los investigadores y las investigadoras deciden cuál debe ser la estructura del cuaderno. Les estoy poniendo como ejemplo el cuaderno de diversidad sexual, los derechos de la diversidad sexual. Aquí podemos ver cómo se van agrupando las sentencias de acuerdo con lo que la Corte ha resuelto en relación con este derecho. La siguiente, por favor. Van a encontrar gráficas en los cuadernos como esta, básicamente donde pueden ver la Corte, en el caso de los derechos de la diversidad sexual, cuántas sentencias ha dictado y sobre qué temas. Si se fijan aquí, por ejemplo, pueden ver, ha dictado, en relación con este derecho, ha dictado sentencias sobre uniones entre personas del mismo sexo en matrimonio, concubinato y sociedades de convivencia. En filiación homoparental lo ha hecho en adopción, método de reproducción asistida y comaternidad. En el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, también se ha pronunciado en 2 ocasiones, también sobre derecho a la seguridad social de las parejas del mismo sexo, sobre libertad de expresión y sobre los derechos de las personas trans en relación con la adecuación de sus documentos. Estos son todos los casos que la Corte ha resuelto en relación con los derechos de la diversidad sexual.
Y aquí pueden encontrar entonces, de una manera mucho más fácil, todas las sentencias que se han dictado sobre el tema. Y después de esto encontrarán la sistematización. La siguiente, por favor. Digamos que ese era el índice del cuaderno. Van a encontrar también una justificación en la nota, en las consideraciones generales, sobre por qué se hizo este cuaderno. Van a encontrar aquí pues algunas cuestiones muy generales de la regulación de este derecho. También van a encontrar, digamos, la justificación, porque por ejemplo en los derechos de la diversidad sexual, si bien es cierto, estas conquistas pueden llegar por el legislativo, pueden llegar incluso por el ejecutivo, como ha ocurrido en otros países, en México es muy claro que las conquistas de los derechos de la diversidad sexual se han realizado a través de la judicatura. Son los jueces y las juezas los que han ampliado y han protegido de manera más amplia estos derechos, digamos. La siguiente, por favor. Entonces aquí, si se fijan, el gráfico que les presenté es el índice del cuaderno. Aquí encontramos primero el matrimonio entre personas del mismo sexo. La primera sentencia fue la acción de inconstitucionalidad 2-2010. Aquí van a encontrar todas las sentencias que reiteran este criterio establecido en la 2-2010, que bueno, no tiene sentido ahora que se los explique, pero porque les estoy explicando un poco la estructura del cuaderno, pero si quieren lo comentamos más adelante. Digamos que aquí, perdón. Digamos que aquí en esta sentencia lo que podemos encontrar todas las sentencias en las que se reitera este criterio están aquí como consideraciones similares. Y aquí lo que van a ver es si un criterio, por ejemplo, está ya muy reiterado, pues quiere decir que está muy consolidado. No tendría mucho sentido plantear un caso ante la Suprema Corte si ya ha dicho lo mismo 20 veces y además lo ha dicho por una mayoría calificada. Creo que también es un cálculo que se hace en el litigio, ¿no? Si hay posibilidades o no de que el criterio sea modificado o si no hay posibilidades de que este criterio sea modificado. Entonces, en los cuadernos de jurisprudencia pueden encontrar esta información. Abajo, a nota al pie, van a encontrar también las votaciones y cuando hay votos particulares de ministros o ministras, votos concurrentes, van a encontrarlos también a pie de página, no los votos, sino solamente si existen. De todas formas, en la versión electrónica todas las sentencias están hipervinculadas. Si ustedes quieren revisar esta decisión, van a encontrar los hipervínculos que los van a llevar directamente a los fallos de la Suprema Corte. La siguiente, por favor. Y les platico un poco cómo estructuramos el fichado de las sentencias. Primero, pues establecemos los hechos del caso. Aquí no todos los hechos que se relatan en la sentencia, sino los que consideramos los hechos relevantes. Esto es sumamente importante porque, como les conté hace un momento, para que se utilice un criterio jurisprudencial, tenemos que partir primero de que se debe aplicar o es obligatorio para casos similares. Otra vez, la idea del precedente judicial tiene que ver con la protección del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, es decir, tiene que ver con que las personas que se colocan en circunstancias similares sean tratadas de la misma manera. Este apartado de hechos puede permitirles revisar si tienen o no un caso análogo al que les son aplicados al que deberían aplicarse este criterio, pues para invocarlo en una demanda, ¿no? Entonces, aquí tenemos los hechos relevantes y aquí básicamente lo que decimos es qué es lo que pasó de manera muy resumida, cómo llegó el caso a la Corte, qué pasó antes. De manera muy resumida, destacamos las pretensiones de las partes. He de decir también que es para nosotros muy importante que esta información no pueda ser utilizada únicamente por especialistas en derecho, sino por todas las personas. Este es un instrumento que consideramos que transparenta los criterios de la Corte y sobre todo queremos que las personas se apropien de estos criterios, ¿no? Por eso utilizamos un lenguaje ciudadano y no decimos quejoso, sino decimos la madre, y no decimos autoridad responsable, sino decimos el Ministerio Público, y no utilizamos, digamos, criterios, definiciones tan técnicas, sino intentamos utilizar un lenguaje ciudadano.
Hay otras cuestiones pues que sí son muy complejas, como cómo ciudadanizas sobreseimiento, pero digamos que los cuadernos ahora van a incluir un glosario de términos procesales que permitan a las personas identificar qué es lo que está, o sea, cuáles son estos, el significado de estos términos. Entonces, aquí lo que decimos básicamente es por qué se fueron a juicio las personas, qué es lo que ocurrió, cuáles eran sus pretensiones, cuáles son los recursos previos que se agotaron, cómo llegó a la Corte y más o menos cuáles son los planteamientos que la Corte resolvió. Como les digo, intentamos evitar detalles procesales intrascendentes. No sé, por ejemplo, en algunos casos familiares encontramos muchas cuestiones. Yo tengo, por ejemplo, recuerdo alguna vez con un analista que había puesto, ¿no? Era una demanda, era un juicio de divorcio, era un caso de pago de alimentos y básicamente en los hechos relevantes había puesto, no, pues que el padre tenía hijos con otra mujer y no era parte de los hechos controvertidos, ¿no? Es decir, el punto era fijar el monto de la pensión, pero el juez en ningún momento había valorado este tipo de cuestión, con lo cual lo que le dije, esto básicamente es chisme, que no son los hechos relevantes del caso. Los hechos relevantes del caso son aquellas cuestiones que están probadas y que se valoraron para poder llegar a la solución que se dio al caso concreto. Entonces, esa es la idea. Menos los hechos, solamente los hechos relevantes, el artículo impugnado y utilizar lenguaje ciudadano. Eso van a encontrar en los hechos de las fichas. Posteriormente, la siguiente, por favor. Van a encontrar el criterio jurídico, de la Suprema Corte y los problemas jurídicos planteados. Nosotros planteamos estos problemas como preguntas, con formato de preguntas. Lo que intentamos es pues, que sean más comprensibles, ¿no? Es decir, ¿qué resolvió la Corte en este caso? Por ejemplo, este es un asunto, básicamente, la acción de inconstitucionalidad que les comenté, en el que la Corte, como bien saben, el Distrito Federal, antes Distrito Federal, legisló el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Fue el primer estado que lo hizo, de hecho la sentencia de la Corte viene después de esta legislación y el resto de las legislaciones del país vienen después de la sentencia de la Corte. La Corte conoció de este caso porque básicamente se le preguntó si digamos que las autoridades locales, los órganos legislativos de los estados podían o no legislar sobre este tema. Entonces, nosotros hacemos la pregunta de esta manera: ¿es constitucional definir el matrimonio como la unión entre dos personas para dar acceso a esta institución civil a las parejas del mismo sexo a la luz del principio de protección a la familia contenido en el artículo 4 constitucional? Entonces, es decir, se puede, es constitucional hacerlo. Después, en los amparos siguientes, la Corte no resolvió si era constitucional que se hiciera en los códigos. Lo que resolvió básicamente era si era una exigencia constitucional que se contemplara el matrimonio igualitario en los códigos civiles de los estados. Esto fue como lo resolvió en amparo, pero en acción, digamos que lo que resolvió es si es constitucional hacerlo. Y básicamente la Corte dijo que claro que era constitucional. Entonces nosotros hacemos un par de preguntas dependiendo de los problemas jurídicos que se resolvieron, porque la ratio decidendi en una sentencia puede ser una o pueden ser varias. La Corte a veces resuelve, se le hace un planteamiento y resuelve distintos problemas jurídicos. Entonces damos cuenta de estos problemas jurídicos a través de preguntas y después decimos cuál es la respuesta que la Corte dio a estos problemas jurídicos, que es básicamente la que les acabo de comentar. La siguiente, por favor. Después ponemos la justificación del criterio. Aquí copiamos el párrafo de la sentencia, básicamente en el que la Corte justifica por qué resolvió de esta manera y no de otra. Entonces ahí van a poder ver el párrafo de la sentencia en donde encuentran, digamos, la argumentación para dar la respuesta a este problema jurídico y lo van a encontrar con el párrafo al final del extracto, que va a ser un extracto, digamos, literal, o sea, no movemos absolutamente nada de lo que está en la sentencia. Pueden encontrar el párrafo de la sentencia donde van a encontrar esta argumentación. La siguiente, por favor. Finalmente,
en las consideraciones finales, o sea, esto hacemos, déjenme platicarles, esto hacemos en todos los cuadernos, en todo el cuaderno de jurisprudencia. Vamos fichando sentencia por sentencia, salvo las que reiteran los criterios. Las que reiteran los criterios las referimos como consideraciones similares, como se los había comentado en un principio. Y después en las consideraciones finales les contamos, digamos, la novela completa, ¿no? Les decimos, a ver, la Corte comenzó a conocer sobre los derechos de la diversidad sexual a partir de estos casos que se plantearon de esta forma, el derecho se fue desarrollando de esta manera, el criterio se cambió. De hecho, en los cuadernos pueden ver cuando el criterio se cambia, cuando el criterio se reitera, cuando el criterio se desarrolla. Esa es la idea de los cuadernos, que puedan ver absolutamente todo lo que ha dicho la Corte sobre un tema determinado. La siguiente, por favor. Y finalmente les ponemos un glosario de sentencias donde no solamente están las sentencias que fichamos, sino también todas las sentencias que incluimos como reiteraciones. Aquí todas las sentencias están hipervinculadas. Se pueden ir en el formato digital, pueden irse a las sentencias a partir de los hipervínculos que van a encontrar aquí, los manda directo a la resolución, y también damos cuenta de las tesis de jurisprudencia derivadas de cada asunto. Pero aquí quiero hacer este ejercicio con ustedes para que se den cuenta un poco de por qué narramos de esta manera los derechos que ha resuelto la Corte. Si nosotros vemos el cuaderno de jurisprudencia, podemos ver, como lo vimos en el gráfico, que la Corte ha resuelto sobre los derechos de la diversidad sexual en temas de uniones, en temas de personas trans, en temas de filiación homoparental y cómo lo ha hecho y cuáles eran los asuntos, por qué llegó el caso a la Corte, por qué una persona trans pasó esto. En el del derecho de los padres de educar a sus hijos, pues básicamente impugnaron ciertas normas porque consideraban ciertas normas que obligaban a las escuelas, digamos, a que tuvieran respeto por la identidad de género y a que digamos, inculcaran el respeto por la diversidad. Y básicamente estos padres argumentaron que esto violaba su derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones filosóficas. Entonces, todo eso lo podemos ver en los cuadernos. Si se fijan, si leemos las tesis, es muy difícil saber cuáles son los casos que ha resuelto la Corte y por qué se han resuelto de esa manera, o por qué llegaron a la Corte, o qué pasó. La primera tesis, que es de la acción de inconstitucionalidad, básicamente lo que dice es que la acción de inconstitucionalidad, bla, 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 y constituye un nuevo acto legislativo susceptible de impugnarse en aquella vía. Que eso no me dice qué pasó, ¿no? Después, la siguiente tesis es: matrimonio no es un concepto inmutable. La siguiente tesis es: matrimonio, la redefinición del concepto relativo que permite el acceso. Entonces, es lo que quiero que vean un poco, o sea, las tesis están ahí porque sí han servido como mecanismo de consulta y pueden seguir sirviendo como mecanismo de consulta, pero digamos que si queremos conocer realmente qué es lo que ha resuelto la Corte y cómo se ha desarrollado, creo que los cuadernos de jurisprudencia pueden ser una herramienta sumamente útil para ustedes y para que puedan plantear los litigios de manera adecuada ante los órganos judiciales del país, porque repito, los órganos judiciales del país están obligados a seguir estos criterios. Entonces no pueden no aplicarlos cuando reúnen los requisitos procesales para ser considerados obligatorios. La siguiente, por favor. También quiero decirles un poquito nada más sobre porque creo que este dato es sumamente importante y me faltó decírselos. Los cuadernos evidentemente tienen una temporalidad, los iremos actualizando poco a poco, pero en las portadas van a encontrar, en las portadas de los últimos cuadernos, de los primeros lo van a encontrar en la nota metodológica hasta qué año está la búsqueda. Es decir, la búsqueda depende del derecho que se está sistematizando. Por ejemplo, el cuaderno de control de convencionalidad pues claramente comienza con la 10ª época, porque los pronunciamientos de control de convencionalidad tienen que ver con la reforma de derechos humanos de 2011 y con el caso Radilla Pacheco, que condenó a México por una desaparición forzada, ¿no? Entonces, esto comenzó a ocurrir en 2011. Estos criterios, entonces van a encontrar este cuaderno a partir
de la 10ª época. Hay otros cuadernos que tienen que empezar antes. También, por ejemplo, en los cuadernos penales hay algunas decisiones que estamos tomando por el nuevo sistema sobre la temporalidad. El punto es que tienen que buscar hasta dónde está sistematizado y revisar si hay criterios nuevos. Por si acaso, nosotros estamos trabajando en la actualización de los cuadernos, pero pues sería ya muy fácil, ¿no?, verificar si hay criterios nuevos o no hay criterios nuevos, porque van a encontrar ya toda la sistematización de la Corte sobre un derecho en específico. Ahora pueden encontrar básicamente todo el derecho de familia, que ya está constitucionalizado, digamos. La Suprema Corte ha constitucionalizado el derecho de familia a través de sus precedentes. Lo que dicen los códigos y la doctrina ha quedado sumamente superado por la jurisprudencia. Todo el derecho de familia, salvo sucesiones, está sistematizado ya en cuadernos de jurisprudencia. También tenemos otros temas de derechos humanos, como derechos medioambientales, como los derechos de la diversidad sexual y otros cuadernos, control de convencionalidad. También tenemos sobre temas selectos de derecho, como por ejemplo, cómo ha valorado la Corte la evidencia científica en los distintos casos donde ha conocido sobre esta evidencia. Y ahora estamos trabajando, ya salieron los primeros cuadernos de jurisprudencia sobre justicia penal y sobre acceso a la justicia. Lo que estamos haciendo en justicia penal, pues básicamente queremos sistematizar todos los criterios de la Corte en la materia. Esto nos va a llevar muchos años, pero digamos que estamos empezando por violaciones graves de derechos, ¿no?, que es como muy importante para la ministra presidenta este tema. Y también en el tema de acceso a la justicia, pues sabemos que el juicio de amparo, por ejemplo, es sumamente complejo, ¿no? Los planteamientos del juicio de amparo, como bien saben, son sumamente técnicos, no solo por la ley, sino sobre todo por la interpretación que se ha dado de esa ley en la jurisprudencia. Lo que estamos haciendo es sistematizar esa jurisprudencia que precisamente interpreta las normas procesales que dan acceso al juicio de amparo, pues para que pueda ser más digerible, para que pueda ser mejor utilizada en los planteamientos ante los órganos judiciales del Poder Judicial Federal. Sobre todo porque pues el juicio de amparo, digamos que es el mecanismo por el cual se protegen los derechos fundamentales en nuestro país, con lo cual pues las personas deberían tener la posibilidad de acceder a este derecho cuando sus derechos humanos son violados, y queremos facilitar, por indicaciones también de la ministra presidenta, que el acceso al juicio de amparo sea más fácil para las personas que plantean, digamos, las demandas. Les platico que hasta julio de este año los cuadernos tenían casi 750,000 descargas, con lo cual están siendo muy utilizados no solamente por la judicatura, sino también sabemos que por la academia, y esperamos que empiecen a ser utilizados también por las y los litigantes. Hasta el momento tenemos 54 cuadernos y más de 100 líneas jurisprudenciales desarrolladas, y bueno, estamos ahora con el proceso de actualización también de algunos cuadernos de jurisprudencia. La siguiente, por favor. Y bueno, también les quiero platicar muy rápidamente cuál ha sido el impacto del proyecto, sobre todo porque creo que es útil que se conozca también entre las y los litigantes. Pues este proyecto ha tenido un impacto tanto en la impartición de justicia como un impacto en el tema de transparencia y rendición de cuentas, en la academia, en la sociedad civil, y también digamos que estamos intentando influir en la enseñanza del derecho, de alguna manera tener incidencia en este ámbito. La siguiente, por favor. Bueno, en la impartición de justicia, pues les platico que están siendo citados los cuadernos por los órganos judiciales federales. Esta cita no es la más adecuada porque lo que dice la cita es que el precedente contenido en el cuaderno de jurisprudencia, y quisiera, o sea, primero mostrarles que la están utilizando, pero también quisiera aprovechar este ejemplo para también ser muy enfática en esta cuestión. Los cuadernos no son fuente de derecho. Los cuadernos son una herramienta de sistematización que les puede servir para acercarse a los criterios. La fuente de derecho son las sentencias de la Suprema Corte, con lo cual yo las y los invito a que sí los utilicen para revisar qué es lo que hay, pero tenemos que comenzar a revisar las sentencias. Hay que revisar sentencias, hay que ver qué dicen, hay que citar sentencias como la fuente del derecho y no los cuadernos de jurisprudencia, que repito,
al igual que las tesis, deben ser utilizados como una herramienta más de difusión de los criterios. La siguiente, por favor. Hemos dado ya capacitaciones también a jueces y juezas federales sobre la jurisprudencia de la Corte, sobre todo porque lo que intentamos es que se utilice por la judicatura, ¿no? Que se unifiquen los criterios. Sabemos que muchas veces los jueces y las juezas no aplican estos criterios, no porque sean prevaricadores, como les comenté al principio, sino pues porque tienen una carga de trabajo muy grande y encima tienen que dar seguimiento a lo que hace la Corte. Entonces, esta es una herramienta que les puede servir para saber qué es lo que ha hecho la Corte en todos los casos que ha resuelto sobre un tema. La siguiente, por favor. También hemos visto que nuestros cuadernos han sido utilizados pues, por la academia, ¿no? Y creemos que esto es muy importante porque los ejercicios de reflexión académica tienen que plantearse no a partir de un fallo, que es lo que se ha venido haciendo. Los académicos y las académicas comentan un fallo de la Corte y muchas veces pues sería, creo yo, mucho más adecuado que se pronuncien sobre todo lo que ha dicho la Corte sobre un tema, como en este caso, y que sí nos ayuden en la construcción de estos argumentos colectivos, ¿no? Que se pronuncien, que critiquen, que aporten a partir del conocimiento de todo lo que ha hecho la Corte sobre un tema. La siguiente, por favor. También, bueno, en enseñanza del derecho estamos intentando incidir porque consideramos que todas estas cuestiones requieren de un cambio de paradigma que tienen que empezar por la formación de las y los abogados. Es decir, tenemos que comenzar a enseñar en nuestras escuelas a utilizar sentencias, a leer sentencias y no tesis, a extraer una ratio decidendi de las sentencias, a determinar cuáles son esas razones que justifican la decisión que me dice la Constitución que son obligatorias. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, pues digamos que los cuadernos ya están en distintas universidades siendo utilizados y estamos generando ahora también, por si algunas o algunos de ustedes son profesores de derecho, aprovecho para hacer el comercial, vamos a publicar una guía pedagógica para que puedan enseñar con cuadernos de jurisprudencia. Sobre todo, creo yo que los criterios se tienen que transversalizar, ¿no? No es enseñar solamente herramientas argumentativas para utilizar las sentencias, para diferenciar una ratio decidendi de un argumento de obiter dictum, sino que debe ser utilizados, digamos, los cuadernos de jurisprudencia pues en la enseñanza de manera transversal. Si están enseñando derechos de familia, instituciones como adopción, etcétera, si solamente en sus clases enseñan lo que dice el código, lo que dice la teoría, pues realmente no están dando herramientas a sus alumnos y alumnas para que puedan después litigar. Como dije en un principio, el derecho de familia está completamente constitucionalizado. Entonces, realmente el derecho vigente que rige estas cuestiones está en los criterios de la Corte. Entonces, hay que transversalizar estos criterios y enseñarles el derecho vigente cuando demos clases a nuestros alumnos y nuestras alumnas para que después puedan plantear adecuadamente los litigios en los tribunales o en los órganos judiciales, ¿no? En los juzgados y tribunales. La siguiente, por favor. También les platico que el INAI le dio un premio a la Suprema Corte por los cuadernos de jurisprudencia, un premio porque los cuadernos de jurisprudencia han sido considerados una buena práctica de transparencia. Y esto es así porque básicamente muestran todo lo que ha dicho la Corte sobre un tema, lo transparentan, y lo otro puede llegar a ser muy opaco, como vimos cómo se leen las tesis, como les digo, el semanario pues no suele ser exhaustivo en la publicación de todos los criterios judiciales. Entonces, digamos que se ha considerado que es una buena práctica de transparencia que sí ha fomentado el debate político y social sobre las decisiones de la Corte. Estamos acostumbrados a que se socialicen sobre todo decisiones pues que son mediáticas, ¿no? Que los medios retoman en la información porque consideran relevantes, porque hay ciertos intereses y entonces está en el debate público el uso lúdico de la marihuana y está en el debate público la descriminalización del derecho al aborto, pero no todo lo que hace la Corte. Y los cuadernos de jurisprudencia muestran esas cuestiones y por eso han sido considerados una buena práctica de transparencia. La siguiente, por favor.
Y bueno, también, y esto nos da mucho gusto decirles, pues que hemos detectado también que la sociedad civil se ha apropiado mucho de los criterios y los está utilizando a partir de los cuadernos. Sobre todo, pues, la sociedad civil, como bien saben, muchas veces realiza litigio estratégico o defiende ciertos organismos de la sociedad civil, defiende grupos vulnerables, y hemos considerado pues que, o nos han comentado que estos cuadernos también están siendo utilizados para poder plantear los litigios de manera adecuada, sobre todo cuando litigan contra ciertos actores que son muy poderosos o que tienen muchos recursos materiales, ¿no? Entonces, utilizar de manera adecuada los criterios puede servir como una forma de acceso a la justicia para plantear los casos ante los órganos judiciales. La siguiente, por favor. Y bueno, platicarles por último que también ya estamos haciendo los cuadernos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta es una iniciativa que surgió porque nuestra ministra presidenta también está muy interesada en que se utilicen estos criterios que básicamente interpretan la Convención Americana de Derechos Humanos, que como bien saben forma parte ya de nuestro parámetro de regularidad constitucional. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo nosotros es sistematizar también la jurisprudencia interamericana con la Corte Interamericana. Este es un proyecto que estamos realizando con la Corte Interamericana. Está por salir el primer cuaderno de jurisprudencia que va a ser sobre independencia judicial. Este cuaderno pues contiene todos los criterios en el mismo formato que ya les platiqué. También realizamos una metodología específica para desarrollar o para sistematizar estos criterios, porque claramente es distinto, ¿no? Digamos que son condenas a estados y no a particulares, son condenas que tienen ciertas características y que establecen ciertos mecanismos de reparación. Entonces, digamos que la metodología es específica, pero se basa en nuestra metodología de cuadernos nacionales. La idea es sistematizar toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que también sea utilizada, para que no la utilicemos como creo yo que se plantea en muchas demandas o en muchas sentencias, que es como un adorno, ¿no? Porque entonces la Corte, sino que podamos determinar, tengo un caso análogo al que se resolvió por la Corte Interamericana, y aquí hay un criterio que vincula a los jueces y juezas del país, porque como bien saben, la jurisprudencia de la Corte Interamericana también es vinculante para todos los órganos judiciales del país. Esto también está establecido en los criterios de la Corte. La contradicción de tesis 293 del 2011, la Corte lo dejó sumamente claro. Toda la jurisprudencia interamericana obliga a los jueces y juezas del país. Entonces, estos son argumentos de derecho vigente que ustedes pueden plantear en sus demandas también, y que los jueces y las juezas están obligados y obligadas a cumplir. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos ciertos retos en los cuadernos de jurisprudencia, como es la actualización la actualización de los cuadernos de jurisprudencia. Estamos todo el tiempo trabajando en mejorar nuestra metodología, en mejorar la manera de reportar, y para eso pues les pido su apoyo, ¿no? Si tienen comentarios, una vez que conozcan estas publicaciones, si tienen sugerencias, tomamos muy en cuenta los comentarios de los usuarios y las usuarias, sobre todo porque creo que nos ayudan mucho a mejorar la manera en la que hacemos los cuadernos de jurisprudencia. La siguiente, por favor. Y bueno, y por último comentarles, creo yo que el trabajo de las y los litigantes es sumamente importante. Como les dije, los jueces y las juezas resuelven lo que ustedes les plantean. Los derechos llegan empezando por lo que ustedes llevan a los tribunales. Digamos que la judicatura no puede ir más allá de lo que se le plantea. Y también en la medida en que ustedes planteen los argumentos de manera más adecuada, pues tendremos mejores sentencias. El papel, digamos, de las y los litigantes forma parte, creo yo, de la impartición de justicia en México. Los argumentos se van construyendo por todos los órganos que forman parte de la estructura judicial. Yo siempre les digo, no hay jueces o juezas más importantes. Creo yo que simplemente realizan labores distintas. No es lo mismo la manera de acercarse, digamos, a un juicio por un juez de primera instancia, a un caso,
que por el juez o jueza de apelación, que por el tribunal colegiado o que por la Suprema Corte. Cada uno revisa el caso de manera muy distinta y revisa cuestiones diferentes. Las respuestas que da el sistema de justicia a los problemas jurídicos que se plantean en nuestro país se construye por todos los órganos judiciales que participan en el litigio, pero también por las y los litigantes. Ustedes son quienes llevan los argumentos, ustedes son quienes presentan, quienes retan a la judicatura. Entonces, su participación en la mejora de impartición de justicia es sumamente relevante. Creemos y queríamos acercarnos a ustedes porque creemos que precisamente estos instrumentos les pueden servir para plantear litigios, para, incidir en que se evolucione en la protección de los derechos, para ver cómo se ha estudiado el caso, a partir de qué supuestos de hecho, a partir de qué aristas, cómo se puede desarrollar, qué ha dicho la Corte Interamericana. Creemos que esto les puede facilitar el conocimiento de los criterios de la Corte y sobre todo queremos que participen en esta encomienda de la protección de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Que empieza, repito, desde las demandas que se plantean ante la judicatura. Y bueno, esto aquí lo voy a dejar, simplemente me gustaría saber si tienen alguna pregunta, pues para responderla. No sé si aquí en el auditorio hay preguntas. Sí, digamos que este es un reto muy importante que tenemos. El Centro de Estudios Constitucionales es un órgano pequeño, entonces ahora estamos como sistematizando lo que hay. Si encontramos que hay un criterio sumamente relevante que cambia o que desarrolla profundamente un derecho, actualizamos el cuaderno. Ahora no tenemos, digamos, como un procedimiento de actualización, pero la idea es que lleguemos a ese punto en donde tengamos toda la jurisprudencia sistematizada y simplemente nos dediquemos a actualizar o a crear nuevos cuadernos cuando la Corte se pronuncia sobre temas novedosos, ¿no? Pero digamos que hasta el momento estamos priorizando sistematizar todo lo que hay porque hace mucha falta y actualizamos solamente aquellos cuadernos en los que detectamos que se ha emitido un criterio relevante. Es así como estamos trabajando por ahora. Por eso sugiero que si ven un cuaderno y ven toda la sistematización, revisen si hay criterios nuevos, pero creo que eso ya facilita muchísimo el trabajo porque ya van a tener toda la sistematización y a lo mejor los criterios nuevos no tienen que ver con el caso que ustedes están planteando o a lo mejor es una sentencia más y no estar revisando todo lo que hay sobre el tema. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Hay algún otro comentario del foro? Muy bien. Adelante. Buenos días, gracias. Buenos días. Juan Carlos Torres de Abogados Barra Mexicana. Una pregunta. ¿La Corte va a desarrollar alguna plataforma para que nosotros podamos hacer algunos comentarios sobre las mejoras de la metodología que consideremos pertinentes sobre los cuadernos? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros en el Centro de Estudios les pedimos que nos envíen correos. De hecho, difundimos también cuando damos cursos sobre los cuadernos formatos para que nos retroalimenten en las cuestiones de la metodología. Pero digamos que si nos envían por ahora correos electrónicos al Centro de Estudios Constitucionales, sería muy importante para nosotros porque así podríamos conocer cuáles son las inquietudes y sobre todo les aseguro que siempre tomamos en cuenta sus sugerencias y las agradecemos mucho. Gracias, Juan Carlos. Sí. Gracias. En relación justamente a la pregunta que hizo mi compañero de la barra, sería más bien una propuesta, proponer un foro para que las distintas barras que estamos aquí y que nos están acompañando vía web, participemos para nutrir justamente estos trabajos. Como usted dice, podríamos trabajar en conjunto con esta
augusta institución que es la Suprema Corte de Justicia, justamente para promover y para proponer también todo este tipo de ideas, porque estoy seguro que varios de mis compañeros pues tenemos también propuestas que podemos postular. Gracias. Muchas gracias. Sí, es una sugerencia que agradezco mucho y que por supuesto que llevaremos a cabo, ya los estaremos buscando. Gracias por la sugerencia. Sí. Del Arturo Pueblita, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Una pregunta, a lo mejor la dijeron al principio, en respecto a las plataformas donde puede ser consultada, si es versión impresa, si además está en la página de la Suprema Corte. Y por el otro lado también el tema de las materias, porque el ejemplo que vimos era en materia específicamente familiar y estaba muy enfocado eso, pero hay algunos otros temas, por ejemplo la materia tributaria, que es muy complicada. Si uno revisa además lo que se va publicando en el Semanario Judicial de la Federación, a lo largo del año se encuentra uno con que existe una gran cantidad de información al respecto. Entiendo que hay limitaciones por parte del Centro de Estudios Constitucionales para abarcar todas las materias, pero no sé si existe también una calendarización de las siguientes materias que se van a ir abarcando y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Primero, en cuanto a las plataformas, los cuadernos están disponibles de manera gratuita, son de acceso abierto, entonces los pueden descargar, los pueden copiar, los pueden imprimir, son completamente de acceso abierto, están en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, en la biblioteca de la Suprema Corte, y ahora, bueno, van a estar disponibles también en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también por si gustan consultarlos ahí, y repito, pueden hacer con los cuadernos lo que quieran porque son de acceso abierto, y la idea de la Corte con estos ejercicios es pues que se difundan los criterios, ¿no? Y que se utilicen los criterios. Eso lo primero. Lo segundo, sí sabemos que nos hacen falta muchas materias. También no sé por qué faltó, pero en laboral también ya prácticamente tenemos sistematizado seguridad social y el derecho al trabajo también. Tenemos los derechos del trabajo sistematizados básicamente, pero todavía no nos hemos metido a cuestiones tributarias. Tiene toda la razón, es muy importante, es necesario y está dentro de nuestro plan, no solamente que, repito, tenemos recursos, sobre todo humanos, sumamente limitados, entonces vamos poco a poco. Por ahora son las materias que les he comentado, pero digamos que sí vamos a llegar ahí y esa es la idea. Gracias. Sí. Doctor. Muy buenas tardes. Soy el licenciado Pedro Octavio Narváez Muñoz de la Barra de Juristas de México. Mi pregunta es la siguiente. Dentro de su ponencia nos decía atender a los criterios de las sentencias. Esto es muy importante. En la práctica me ha tocado compañeros que usan la jurisprudencia, las tesis y quieren aplicarlas. En efecto, hay que usar las sentencias porque ahí se encuentran los criterios, pero también lo concatena con que van a manejar los criterios de la Corte Interamericana, que también tiene sentencias. Entonces, ¿qué viable sería, como han venido haciéndolo con diferentes cursos de derechos humanos, diplomados que se han llevado en línea o presenciales, que hicieran un diplomado del uso de los cuadernos de jurisprudencia anclando directamente esa temática? Cómo desarrollar los criterios de las sentencias que dicta la Suprema Corte concatenados con los criterios que dicta la Corte Interamericana, porque dentro de los criterios de la Corte de Justicia de la Nación entendemos el objetivo y cómo tiene la cosmovisión el Estado mexicano de la aplicación del derecho. Pero en los criterios que tenemos en la Corte Interamericana entendemos la cosmovisión de cómo someter al Estado mexicano y llevarlo hacia la directriz que nosotros queremos. Esa sería mi pregunta. ¿Podrían realizar un diplomado que concatene estos dos? Muchas gracias por la pregunta. De hecho, aprovecho para hacer comercial. Tenemos un curso que justo llevamos a cabo en la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica sobre precedente judicial. Con este curso, pues lo que intentamos es dar herramientas para revisar sentencias en clave de precedente judicial. Les damos herramientas teóricas, herramientas desde la práctica, abordando el sistema jurídico mexicano. Son varias sesiones, son gratuitas, son de acceso abierto, se pueden meter
buscando, digamos, estas cuestiones en la página de la Suprema Corte, en la plataforma de casas, ¿verdad, Rodrigo? Está en la plataforma de casas de la cultura jurídica, y ahí justo también tenemos un módulo sobre jurisprudencia interamericana, donde explicamos desde cómo usar los buscadores, tanto nacionales como internacionales, desde cómo buscar adecuadamente la jurisprudencia, desde cómo leer las sentencias, repito, en clave precedente, cuáles son las herramientas que tienen los órganos del Poder Judicial Federal. Entonces, este curso es gratuito y se pueden inscribir, acaba de terminar uno, pero el año que viene vamos a replicarlo un par de veces más. Entonces, por supuesto, hacemos públicas también las convocatorias en redes sociales, en la página del centro, en todas las plataformas de la Suprema Corte, y pues nos encantaría, por supuesto, que participaran. Hola, buenos días. Rubén Pacheco Inclán, de la Facultad Interamericana de Litigación. Nosotros como universidad tenemos muchísimo interés en acercar todas estas herramientas a los alumnos, y por supuesto en esta coordinación con universidades nos interesaría muchísimo trabajar con el Centro de Estudios Constitucionales. ¿Habrá la posibilidad de hacer coordinaciones con ustedes para que den esas capacitaciones en universidades y particularmente que desarrollemos una dinámica como académica que se convierta tal vez en una materia obligatoria para la currícula ante la SEP, que podría convertir esto en una herramienta súper relevante para cualquier estudiante y que la integre metodológicamente a su sistema educativo? Ese sería el planteamiento, si podemos coordinar con ustedes a través de las universidades para crear un esquema educativo y de capacitación permanente para los alumnos. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por el comentario. De hecho, como les decía, pues ya estamos trabajando con algunas universidades, pero por supuesto nos encantaría también sumarles y eventualmente sumar a todas las universidades que sea posible. Nuestra idea es justo que se utilicen los cuadernos de jurisprudencia en la enseñanza del derecho. Repito, porque es derecho vigente. Entonces, estamos por publicar una guía metodológica para que puedan utilizar las y los profesores en los cuadernos, en sus programas de estudio. Y creo que no solamente, como bien lo señala, es importante enseñar a los alumnos sobre estrategias metodológicas para leer sentencias en clave de precedente judicial, para discriminar una ratio de un obiter y otras cuestiones que ya comenté, sino que creo que es importante enseñarles los criterios desde en las distintas materias, ¿no? Que si van a ver tributario, conozcan los criterios de la Corte, ¿no? Que si están viendo derecho de familia, conozcan lo que se ha resuelto sobre derecho de familia y cómo se ha constitucionalizado a partir del principio del interés superior de la niñez y todas estas cuestiones, porque creo que son herramientas no solo relevantes, sino absolutamente necesarias para que puedan desempeñarse después como abogados y abogadas en cualquier ámbito, ¿no? Entonces sí, creemos que es muy importante trabajar con las universidades y estamos intentándolo. Si al final nos deja sus datos, por supuesto que los sumamos a este esfuerzo. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Antes que nada, la licenciada Angélica Aguilar para servirles, de la Barra Jurista de México. Quisiera saber si en algún momento podría existir los libros o los cuadernos más bien de jurisprudencias de la Corte Interamericana. Entiendo que estamos hablando de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pero creo que también sería muy importante compartir con las jurisprudencias de la Corte Interamericana. No sé si exista la posibilidad en algún momento. Gracias. Sí, era lo que les comentaba, es un proyecto que ya echamos a andar, de hecho hoy o mañana se cuelga el primer cuaderno interamericano. Ya hicimos la metodología está publicada en la página de la Suprema Corte, la metodología para hacer estos cuadernos, y el primer cuaderno se publica en estos días, no sé si hoy mismo o mañana se publica, y ahí seguiremos sistematizando. La idea sí es sistematizar toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y mantener estos cuadernos actualizados, porque como saben pues se fallan muchos menos asuntos, entonces es mucho más fácil mantener la actualización de estos cuadernos, pero sí es un proyecto que ya se está llevando a cabo. Hola, muy buenos días. Adriana Arroyo, de la Barra Interamericana de Abogados. Creo que, bueno, significativamente es muy loable
pues este trabajo que están haciendo y este acercamiento precisamente hacia los litigantes. Y quería preguntar el esfuerzo que hacen en capacitar primeramente a los jueces federales. ¿Qué va a pasar en el ámbito local? ¿Cómo hacer que también esos estudios, esos trabajos lleguen a todos los ámbitos? Sí, sobre todo esta pregunta es muy importante, muchas gracias, porque realmente se los digo yo, o sea, y ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Vivimos en un país enormemente desigual, donde litigar un juicio en diversas instancias pues requiere de muchos recursos económicos, muchos recursos incluso del conocimiento de los derechos, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de los asuntos se quedan en el fuero local. Alrededor del 75%, la vida de la gente se queda en el fuero local. Entonces, es muy importante para nosotros justo que se empiecen a utilizar los criterios en el fuero local. Primero, eso puede ayudar para muchas cuestiones, para descolapsar el sistema. Si se aplican los criterios desde el fuero local, esto evita que el asunto se siga litigando. También sería bueno para las partes, ¿no? Que no estén obligadas, sobre todo, repito, en un país tan desigual donde las personas, pues no todas las personas suelen tener recursos para poder hacerlo, pero también creemos que es parte fundamental que se utilice en el fuero local. Ya estamos trabajando con ellos, estamos justo trabajando también en una metodología, precisamente la difusión de los cuadernos ya se está haciendo con ellos, estamos yendo a los estados y estamos organizando foros para capacitarles sobre los cuadernos de jurisprudencia, es decir, vamos a hablar sobre los criterios de la Corte en materia de el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Y les platicamos o los capacitamos en todos los criterios de la Corte utilizando los cuadernos de jurisprudencia. Esto ya lo estamos haciendo, pero también tenemos un proyecto en el que están participando ahora algunos estados para generar como el Poder Judicial de Nuevo León, de Jalisco, de Chiapas, entre otros, porque estamos desarrollando una metodología precisamente para que utilicen los criterios, para dotar de herramientas específicas a los poderes judiciales locales para que se difundan los criterios, se conozcan entre los jueces y las juezas y realmente se utilicen, porque claro, es ahí donde tenemos que empezar, es ahí donde yo les decía, donde comienzan realmente a plantearse los argumentos jurídicos que va a dictar el sistema de justicia mexicano. Entonces sí, estamos ya trabajando en eso, pero cualquier sugerencia, ustedes que trabajan tanto, pues digo, en todos los fueros, no sé si todos, pero claramente en fuero local, cualquier sugerencia que nos puedan dar, comentario, lo agradecemos mucho y es muy bienvenido. Gracias. Pues damos por terminada esta sesión. Quiero agradecer mucho a nuestra directora, la maestra Alejandra Verástegui, por su exposición. Muchas gracias también, un agradecimiento muy, muy especial al licenciado Rodrigo Villa, de Casas de la Cultura Jurídica, que nos ayudó mucho con la convocatoria, con muchas cosas del evento y pues muchísimas gracias, Rodrigo, por toda tu ayuda y a toda la dirección de Casa de la Cultura Jurídica y pues muchas gracias a ustedes, abogadas y abogados, que pues atendieron nuestra convocatoria, por el esfuerzo de venir acá a nuestro auditorio y a todas las abogadas y abogados que están en las redes sociales. Les agradezco mucho también su presencia y pues si no hay ningún otro comentario, damos por terminada esta presentación. Que tengan un lindo día.